Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, esta es la redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Esta noche les traemos lo que se llama un plato fuerte porque contamos con la muy grata y honrosa presencia del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, el magistrado doctor Jorge Subero Isa. Muy buenas noches, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Miguel. Gracias. Buenas noches. Es un placer tenerlo nuevamente aquí. ¿Cómo se visualiza en la vecindad de un proceso electoral que parece más complejo que ningún otro en la historia reciente del país? ¿Cómo usted visualiza el panorama nacional? Bueno, realmente yo creo que la palabra correcta es eso. Es bastante complejo. Aparentemente todo estaba definido hasta hace unas cuantas semanas. Hoy en día yo creo que no hay nada definido. Hay una gran indefinición en materia política, porque nadie puede decir con certeza ahora qué es lo que va a ocurrir. Han cambiado, yo creo que las fuerzas políticas, la correlación de fuerzas en la nación han cambiado mucho. Yo creo que la decisión del presidente de la República de no buscar la repostulación es un ingrediente que ha complicado el ambiente político nacional. ¿En qué sentido, doctor? Porque lo ha indefinido. Yo era de los que entendía y posiblemente de los primeros que habló, y me acusaron de muchísimas cosas. Bueno, lo dijo aquí mismo. Aquí mismo, que el presidente lógicamente iba a buscar la repostulación, y yo afirmé en aquella ocasión que yo me atrevía a decir que ganaba en una primera vuelta. El retiro del presidente cambia el ambiente. Hay un fenómeno que ha envalentonado bastante a la fuerza de Leonel Fernández. Y noto en ellos, en algunos de ellos, un triunfalismo. Habría que ver hasta dónde eso se va a convertir en una realidad. Lo cierto es que ahora nadie puede decir que 2 y 2 son 4. Hay que esperar, tenemos un proceso de primaria entre los partidos, ya hay un plazo fatal a octubre para que la Junta Central Electoral comience ya a sedaciar la candidatura. O sea, yo creo que es un proceso bastante interesante. A propósito de esa indefinición, ¿usted cree que el sector dominante del Partido de la Liberación Dominicana, el danilismo, estaba preparado para esta circunstancia, para este escenario, o le tomó de sorpresa? Yo creo que no había un plan B. O sea, yo creo que ellos estaban convencidos. Yo mismo llegué a afirmar que cuando el presidente se reunió con los que ahora son los posibles candidatos, los precandidatos del PLD. Los primeros 6, ¿no? Los primeros 6. Yo dije que era un globo de ensayo. Este es un globo de ensayo de la gente del presidente a ver qué ocurre. Por eso que hoy en día, incluso el mismo discurso del presidente, los gestos del presidente, no tenían toda la espontaneidad de él. O sea, se veía el hombre como que había sido empujado a tomar una decisión. Por eso que yo creo que el danilismo no, yo creo que el PLDismo en sentido general tiene que jugar una partida de ajedrez muy fina, porque realmente, vuelvo y repito... Pero juegan con Blanca, ¿no? Juegan con Blanca, que le toca salir primero. No hay duda, y eso tiene... la iniciativa. Eso lo favorece, porque tenemos una oposición. Yo soy un demócrata a carta cabal. O sea, yo creo en el sistema de partidos políticos, yo creo en la democracia, yo creo en la libertad, yo creo en todos esos valores que nos enseñaron, yo creo en todo eso. Y por eso saludo con mucho entusiasmo la fusión de Guillermo Moreno con Minuto Tavares. O sea, yo creo que Alianza País y de Unión la Acción Democrática. Sí. Yo creo que eso viene de una manera o de otra a fortalecer la democracia dominicana. Pero eso no quiere decir que el ambiente, que se le haya echado cloro al ambiente político. Ahora, doctor, en algún momento pareció que usted no era contrario a una reforma para permitir que el presidente optara por la reelección.
a pesar del párrafo transitorio, y eso se discutió muy ampliamente en la sociedad dominicana. Ahora bien, hay aparentemente corre una nueva iniciativa, ¿no? Esta vez proveniente de la oposición, planteada por el Partido Reformista Social Cristiano, que en principio se oponía a la repostulación del presidente y ha sido secundada por un sector del PRM que lidera el expresidente Hipólito Mejía, e incluso el presidente, el candidato contrario a él en ese partido, el licenciado Luis Abinader, ha dicho que estaría dispuesto a aceptar una reforma para que no haya más reformas, ¿no? Una forma de endosarla. ¿Usted cree que aliviaría o ayudaría a disminuir las tensiones que caracterizan este proceso si esa reforma se aprueba? Para habilitar el presidente, unificar las elecciones del año próximo y todas esas cosas que parecen contar con un buen respaldo en el ambiente político nacional. Yo había planteado en aquella ocasión como una hipótesis, alguna gente entendió que era un deseo mío o que yo lo favorecía, pero yo había planteado pura y simplemente como una hipótesis, siguiendo lo que había sido no la tradición, pero lo que había ocurrido en la América Latina en los últimos años de reforma constitucional, de que se partía de la idea de que el presidente de la República, en este caso Danilo Medina, era la única persona, el único ciudadano dominicano que se estaba prohibido una legislación. Que en el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, se había planteado y lo planteó la Sala Constitucional, y fue de lo que dijo la Sala Constitucional, que cómo era posible que un alcalde de cualquier pueblo pudiera reelegirse y que el presidente de la República no. Y lo había planteado primero en ese aspecto y luego lo planteé una posible reforma a través de una interpretación que el Tribunal Constitucional le diera a la Constitución de la República. Como pasó en Bolivia, ¿no? Como pasó en Bolivia. Entonces, esos casos no, pero con la reforma ahora, la posible reforma que ha planteado sorpresivamente el Partido Reformista Social Cristiano con Quique Antún y con Rogelio Genao. Estamos Rogelio Genao. Yo califiqué cuando me preguntaron hace unos días que me parecía extemporáneo. Me lo preguntaron casi después del discurso del presidente Danilo Medina con su retiro. Yo decía que era extemporáneo porque volver ahora con un tema, independientemente de los resultados, los positivos que pueda resultar para la tranquilidad del país, volver otra vez a tocar el tema de la reforma constitucional iba a volver la efervescencia política. Yo creo que la Constitución necesita una reforma. Incluso yo que planteé en una ocasión que era partidario de la alternabilidad. Sin embargo, he llegado a la conclusión, lo manifesté muchas veces también, de que hay que modificar la Constitución para que fueran dos periodos consecutivos. Pero yo creo que no es justo que sea exclusivamente al presidente de la República que se le ponga límite. Porque hoy en día, con los recursos que maneja un senador, con los recursos que maneja un diputado, no tiene el poder que tiene, por ejemplo, el presidente de la República, pero en su pueblo es un jefe. Entonces yo creo que debemos medir a todos con la misma vara. Yo creo que la Constitución necesita de algunas reformas estructurales incluso. Esa reforma constitucional de 2010, que todo el mundo en el país la aplaudió. Menos usted y yo. Menos nosotros dos. Todo el mundo, aquí nadie, sociedad. Porque tenía un propósito muy específico, que era la prolongación de la carrera presidencial del doctor Leonel Fernández, y lo hemos estado viendo. Él se habilitó, él se autohabilitó. Aquí todo el mundo la vio muy bien, los empresarios, el sector, la sociedad civil la aplaudió, que esa es la constitución más completa, más garantista, que yo siempre tuve mi reserva. Y tanto es así que nosotros desde el seno de la Suprema Corte de Justicia, en una decisión del Pleno, le hicimos 40 o 50 observaciones. O sea que yo creo que no me parece en la actualidad que la sociedad dominicana vuelva a centralizar su atención en un proceso. Ahora, la verdad es, doctor, y su opinión en eso es muy importante para ilustrar a la opinión pública que está muy confundida con estos asuntos que requieren de un conocimiento técnico de lo que es una constitución y las leyes de la República. La verdad es que las últimas dos reformas que hemos tenido nosotros
a mí me parece un lastre porque han sido el resultado de pactos entre dos personas. Es decir, la Constitución del 2010 fue el resultado de un acuerdo entre dos personas, el presidente de entonces, Fernández, y un ex candidato presidencial que no dirigía y que no era presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Esas dos personas se pusieron de acuerdo para hacer una constitución. Y luego la reforma del día 15, que permitió la reelección del presidente Medina, fue resultado también de un acuerdo entre dos personas, entre el expresidente Fernández y el presidente Danilo Medina. Yo creo que necesitamos una reforma global y que discutamos seriamente los puntos de esa constitución que tienen que ser reformados para dejarla descansar por un tiempo. Sí, yo decía que dejáramos reposar, Sí. utilice el término, dejemos reposar la Constitución de la República, porque ciertamente, es más, yo creo que gran parte de las últimas reformas constitucionales han sido fruto de circunstancias, la del 94, Por ejemplo, sí. que el 94, Una crisis. las reformas que se introdujeron en el 94 fueron reformas muy puntuales, a pesar de la crisis en que se dijo. Sin embargo, posiblemente tuviera la aceptación o el impulso de más fuerza política que las próximas reformas que se hicieron. O sea, esa del 2010 fue una reforma constitucional totalmente diferente a la que incluso se había aprobado en aquellos seminarios, en aquellas claro. que hizo Cuando el borrador llegó a Palacio cambió totalmente. Totalmente, fue distinto. O sea, yo Además, creo- los sondeos que se hicieron, las consultas que se hicieron, recomendaban que tratándose de una nueva constitución se hiciera mediante una constituyente. así fue. Y decidieron hacerlo por una asamblea revisora. Sí, y el tema de la reelección también fue Sí. muy distinto, lo que Sí. se aprobó en las consultas a lo que A lo finalmente que se finalmente- consignó en la reforma. Fue un traje a la medida, yo pienso. Yo creo que sí, y yo creo que ese pacto de las corbatas azules, que yo dije que fueron varios tomos, todavía creo que debe salir de imprenta en los próximos días otro tomo más. Porque, por ejemplo, la situación del PRD, con Miguel Vargas Maldonado a la cabeza, es una situación difícil, muy difícil. Posiblemente el partido que esté en una situación más difícil sea él. ¿Por qué razón? Bueno, porque se ha quedado prácticamente sin el bastón. Por eso es que yo creo, y lo discutí esta mañana con un amigo y le decía, bueno, el aliado natural del PRD de la actualidad no es Danilo Medina. El aliado natural del PRD Es el es Leonel PRM. Fernández, Ah, porque es con quien más fácil se ha entendido siempre. O sea, por eso es que yo creo que el PRD, primero el PRD no tiene oportunidad de ir solo. Hacía mucho que no probaba las mieles del poder. Y ahora, desde la Cancillería de la República, hay muchos PRDistas que están trabajando, que están llevando el pan a la casa. pero ha sido una buena Cancillería, ha sido una buena gestión de la Cancillería. No hay duda, y hay que aplaudirlo principalmente en el plano internacional, Sí, no hay claro. duda. Estamos cuestionando la parte política y la parte Sí, de la sí, claro. alianza. Yo creo que Miguel Vargas ha hecho un excelente trabajo en la Cancillería y ha sido un trabajador constante. Bien, doctor, magistrado, si usted me lo permite, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa, después de la pausa. Bien, estamos de vuelta con nuestro distinguido invitado de esta noche, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa. Hemos estado hablando en todo el primer segmento de su comparecencia aquí en Edición Nocturna, de la posibilidad, de todo lo que está ocurriendo y del panorama que se le presenta al país con motivo de la vecindad de un proceso electoral que ya él dijo y nosotros le preguntamos en ese sentido que parece más complejo que ningún otro en la historia. Ahora, ¿cuáles son, qué elementos del proceso o de la Constitución pueden presentar o traer incertidumbre al panorama político nacional, doctor? Yo creo que la misma complejidad de las elecciones, dos
elecciones Y la posibilidad de una tercera. y la posibilidad de una tercera prácticamente en muy poco tiempo. Con la agravante, como dicen los abogados, con plazos fatales. Los plazos... Bueno, yo diría que serían 3 elecciones con la posibilidad de una cuarta. De una- porque, sí. porque las primarias Las son en primarias sí mismas. simultáneas, sí. Hay Eso- que eso- contarla como... sí. Con unas mini elecciones. Sí. Los plazos son las grandes calamidades principalmente de los abogados. Yo recuerdo que en Ocoa había un abogado que al decir de la gente era muy bueno. Y un día decidió, en el parque de Ocoa, dejar el ejercicio de la profesión porque los plazos lo iban a matar. Entonces, yo creo que estamos en un punto ahora donde los Se plazos... ve que era muy inteligente el abogado, ¿no? Y era bueno. Y yo creo que estamos en un punto ahora donde los plazos posiblemente vayan a matar a los partidos políticos. O sea, si no tenemos Son camisas de fuerza, ¿no? una camisa de fuerza, si no tenemos resultados confiables en los próximos días ya para la Junta Central Electoral, además, lo que yo siempre he dicho, es un gran reto para la Junta Central Sí, Electoral. claro. Señores, yo estuve en la Junta Central Electoral, primero como suplente de César Estrella Saladá, en un proceso de mucha incertidumbre, porque fue después del 94, Sí. donde las fuerzas políticas de la nación decidieron, señores, vamos a hacer una Junta Central Electoral que no tenga un componente político, que no sean políticos, y hay gente que lo apareció. Y aparecieron. Sí, claro. Aparecieron 5 titulares y 5 suplentes, que nadie pudo decir que estábamos nosotros tendenciados. Y después, el tiempo que yo permanecí con la salida de César, o sea, administrar un proceso electoral es un asunto complejo. Sí. En aquella época que eran los colegios Y, cerrados, y requiere de mucha virilidad. de mucha habilidad y de mucho Virilidad, dije. virilidad y habilidad, y habilidad. de las dos cosas. Sí. O sea, no le puede temblar el pulso. El curso, claro. Tiene que imponer su autoridad Hay que para imponerlo, porque estamos tratando con la materia prima de la Junta, son los políticos, y los políticos son complicados. Entonces, administrar todos esos procesos electorales con la conflictividad propia de los políticos dominicanos y de nosotros los dominicanos, que uno lo observa en los niveles de litigiosidad que hay, donde resulta que cuando no nos ponemos de acuerdo, queremos que la Junta nos ponga de acuerdo, los tribunales nos pongan de acuerdo. Sí, necesitamos de Lazarillo todavía. O sea, es una... O sea, no nos ponemos nosotros de acuerdo y queremos que otro nos ponga de acuerdo, o la Junta O Agripino, que ya está o Agripino, pues ya el tribunal. Agripino ya parte... El Tribunal Superior, sí. La judicialización. Sí. O sea, que yo creo que el mayor reto que tenemos nosotros es, primero, que la gente confíe y que cree que lo que se está haciendo está bien y lo que se vaya a hacer y que haga la Junta Central Electoral está bien hecho. Este sábado, el Partido de la Liberación Dominicana va a pasar o va a enfrentar o va a encarar una prueba muy difícil, que es la elección de los precandidatos. Existe la posibilidad de que se hagan por votación global y todos los que se han presentado resulten ser precandidatos. Y también existe la posibilidad de que se tome el método de escogerlo uno por uno, para lo cual se requeriría la aprobación de por lo menos de un 33%, creo, ¿no? Una tercera parte de la matrícula del Comité Central del partido. Según lo que se ha publicado, de los 60 y tantos y pico, 600 y tantos y pico miembros del Comité Central, 400 y tantos pertenecen a la corriente que lidera el presidente Danilo Medina. Si se hiciera de esa manera, la posibilidad de que el expresidente, doctor Leonel Fernández, sea escogido como precandidato estaría a merced de la decisión que tome la mayoría del licenciado y presidente de la República, Danilo Medina, ¿no? ¿Qué usted cree que puede pasar ahí? ¿Cuál sería el resultado de que no se escogiera al expresidente Fernández como precandidato? Mire, yo creo que una torpeza del Comité Central Ejecutivo del PLD sería bloquear al presidente Leonel Fernández. Que sean las propias bases del Comité Central que decida si tiene o no tiene la mayoría. La situación del presidente Leonel Fernández ahora es bastante delicada, a pesar de que yo decía en un principio que sus fuerzas se habían envalentonado. Sí. Y se observa una especie de triunfalismo en muchos
en muchos de sus partidarios, porque dicen, bueno, ya el presidente Danilo Medina no va. Yo creo que sería una tontería del presidente Danilo Medina de no salir al frente apoyando abiertamente a una de las personas que sea de su confianza. O sea, el liderazgo que él ha forjado durante los últimos años, aquí el liderazgo se pierde de la noche a la mañana. Y yo no creo... Y más si queda inhabilitado, en algún momento vendrán las deserciones. Vendrán las deserciones, decepciones, y no hay que descartar persecuciones. Sí, quedaría indefenso ante la agresividad de una oposición interna que ha sido peor que la oposición que viene de la oposición misma. Miren, yo creo... Y se puede traspasar, doctor, el liderazgo. O sea, él puede adjudicar ese gran liderazgo que tiene a uno de sus seguidores. Lo puede contaminar, yo no creo que lo traspase. Incluso hay un dicho, una expresión que yo recuerdo de mi época de estudiante, que se decía que ni la fama ni el favor del público se compra. Bueno, pero el doctor Leonel Fernández es el resultado de una herencia. Juan Bosch le traspasó su personalidad, bueno, y su liderazgo, y luego el liderazgo de Joaquín Balaguer fue lo que le permitió yo ascender creo a la que presidencia. lo catapultó la mano que levantó con Joaquín Balaguer. Sí, claro. Que por más reparto que Juan Bosch lo hubiera dado, no hubiera sido nunca presidente. No hubiera llegado. O sea, yo no sé, pero yo he pensado siempre. Mucha gente habla, opina, comenta, sin haber estado en el poder. Yo creo que es muy importante tener en cuenta lo que es estar en el poder y luego no estar en el poder. Sí, claro. Y es el caso del presidente Danilo Medina. El presidente va a decir ya el año que viene, el 17 de agosto. Leonel Fernández... Va a tener que pararse, como decía Leonel Fernández, en las esquinas. En las esquinas. Y como él me relató en una ocasión. Y le molestará cuando le toquen bocina. Cuando le toquen bocina. Atrás, ¿quién viene? Viene el presidente de la República. O sea, todo eso hay que acostumbrarse. Yo recuerdo que un funcionario amigo mío de la época de Balaguer, como el 18 de agosto o el 19 de agosto del año 1978, me llama y me dice que quiere que yo lo acompañe a visitar algo que él quería ver. Y fuimos. Y un funcionario recién designado por Antonio Guzmán estaba saliendo de su casa lleno de guardaespaldas, de seguridad y de eso. Y ese exfuncionario del gobierno de Balaguer que iba conmigo, iba manejando en su vehículo, iba yo al lado. Dice, mira la diferencia, hace 3 o 4 días yo hubiese andado en esas condiciones, mira cómo ando yo, mira cómo anda él. Y me dice, ¿sabe dónde está el secreto de eso? Bueno, yo me imagino que en el poder, dice exactamente en el poder. O sea, yo creo que el presidente necesariamente se ve abocado a apoyar a alguien. ¿A quién va a apoyar? Ha dicho que el que parezca mejor valoración, posicionado en las encuestas. Yo dije, me pregunté en mi cuenta de Twitter que si Gonzalo Castillo iba a ser el delfín, el ungido por el presidente. Todavía eso hay que verlo. Ahora, cuando salió de la presidencia el doctor Leonel Fernández en el año 2000, en medio de una muy alta crispación política entre el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD inteligentemente designó al doctor Leonel Fernández como presidente del partido para dotarlo de un nivel de protección que necesitaba, dado que recordemos que hubo un juicio y varios de sus principales colaboradores fueron enviados a la cárcel, ¿no?, por sentencia de los tribunales. Así ocurrió también con el doctor Jorge Blanco, que también se le sometió a un proceso, incluso se le condenó en primera instancia a 20 años de prisión, si mal no recuerdo. De manera pues que yo creo que en el país tenemos que llegar a un acuerdo nacional que evite que no se pueda ser expresidente de la República Dominicana, porque ser expresidente aquí puede resultar sumamente peligroso para aquellos que ejercieron la presidencia con cierta... y la verdad es que el presidente Danilo Medina ha gobernado democráticamente. Vamos a hacer creo que la propuesta de los reformistas incluye lo del senador vitalicio, ¿verdad? Sí.
a los expresidentes. Para eso se requeriría una reforma. Sí, claro, en la propuesta de reforma. Bien, tenemos que hacer una segunda pausa, doctor, con su permiso. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta con nuestro distinguido invitado, el magistrado doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, ¿usted estaría de acuerdo en que una eventual modificación de la Constitución, una reforma, se agregue la figura del senador vitalicio para todos los expresidentes? Lo que yo creo que lo del senador vitalicio de los expresidentes es una forma de proteger a los expresidentes. Eso tiene sus pros y sus contras. Esa protección no funcionó con Augusto Pinochet. No. Yo creo que lo que debemos de todos de abogar es que los presidentes hagan las cosas bien hechas. Que no haya corrupción. Porque regularmente lo que se pretende a través de una senaduría vitalicia es rodear al presidente de una aureola que pudiera ser de impunidad, que no está la impunidad porque cae realmente... Un blindaje, ¿no? Un blindaje que cae realmente dentro del aforo de la Corte Suprema de Justicia. Mucha gente entiende, y eso lo discutimos nosotros mucho en la Suprema, porque hubo una ocasión que creo que fue un senador, un diputado, que decidió, motu propio, renunciar a la posición del Senado. Y nosotros dijimos, no, que esa posición no es para protegerlo a usted como persona, es para proteger la posición. Y entonces mucha gente cree que con el privilegio de jurisdicción que da un senador, un diputado, un ministro, se está privilegiando a esa persona. Yo siempre he dicho que pierde, porque ¿qué es el beneficio que tiene? Que lo va a jugar la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pero está perdiendo dos grados, primera instancia y apelación. Sí, es cierto. O sea, no hay tal privilegio porque ya la sentencia de la Suprema es definitiva. Es definitiva. Fue lo que ocurrió con nosotros con la condena de Jorge Blanco. De la condena del diputado de La Vega, de los chinos. Y lo de Jorge Blanco también fue. Bueno, lo de Salvador no. Ah, no, claro. Lo de Salvador pasó, que fue Severino, que lo había condenado en primera instancia, y en apelación, ya Hipólito Mejía, como presidente, se desinteresó del instruyó a la Procuraduría al Ministerio que Público. desistiera del proceso. Pero yo no creo, para mí es inútil. O sea, un senador, un presidente, un expresidente de la República que sea senador, yo creo que lo importante es que actúen correctamente, sin niveles de corrupción. Eso y yo creo que lo más importante es tener una constitución que permita y dé la seguridad de que los procesos electorales serán normales en la vida de un país, ¿no? Que nada cambia con unas elecciones, a menos que no ocurra una catástrofe o un fenómeno natural que escape a la voluntad de los dominicanos. Eso es importante. A mí recuerdo que Charles Maná, aquel ex embajador, sí, abogado famosísimo, que estuvo aquí en el país como embajador. Y fue un abogado famosísimo. Me dijo en una ocasión que en el único sitio del mundo donde un cambio de gobierno implicaba un cambio de la administración era la República Dominicana. Incluso de los directores de hospitales. De todo. Aquí cambia todo con cambio de gobierno. Entonces, de buenas a primeras. Es más, mucha gente olvida, óigame, mucha gente olvida que el 17 de enero del año 2004, perdón, 17 de agosto del año 2004, o sea, Leonel Fernández tomó posesión el 16 de agosto del año 2004. El 17, al otro día, amanecimos nosotros sin Ministerio Público. Un solo decreto de Leonel Fernández había destituido a todos los fiscales, a todos los procuradores generales de cortes de apelación y a todos los fiscales. Entonces ahí comenzó el secuestro del Ministerio Público, ¿no? Se recompuso.
Vamos a usar un término. Un término más. No, pero trajo consecuencias jurídicas importantes, como por ejemplo, recuerda que el 26 de septiembre del 2004 entraba ya en vigencia el Código Procesal Penal y tenía una vacation ley de 2 años anteriores, o sea, desde el 2002, la vigencia del 2004. Los jueces y el Ministerio Público, hablo de jueces del Poder Judicial y del Ministerio Público del gobierno de Hipólito Mejía, habíamos trabajado ya de común acuerdo para la vigencia del Código Procesal Penal. Resulta que el 17 o el 18 de agosto ya no había interlocutores de los jueces. Tanto es así que si ustedes observan todavía en algunos videos... Entonces la justicia se detuvo. En cierta medida sí, una ralentización. Ustedes observan, por ejemplo, en los procesos, en los primeros procesos de vigencia del Código Procesal Penal, que los jueces eran que llevaban la voz cantante. Entonces yo recuerdo en un proceso donde la magistrada Angelán lo dirigía, realmente ella era que iba guiando, incluso con el caso de Van Inter, se veía que eran los jueces que guiaban a los abogados cómo era que debían de manejar los procesos. Y eso fue fruto de que realmente el 17 de agosto del año 2004 amanecimos sin Ministerio Público. Por eso es que debe de una manera o de otra mantenerse la administración, que cambie la parte gubernamental, pero realmente la administración debe de seguir. Debió haber sido impactante, ¿no? Muy impactante, porque realmente los abogados se habían hecho los chivos locos con respecto a la modificación del Código Procesal Penal. Yo he dicho muchas veces, lo reitero, los únicos actores del sistema que estaban en capacidad de ponerlo en práctica eran los jueces, porque eran los que habían estudiado. Doctor, cuando se estaba discutiendo la Constitución, que creó el Tribunal Constitucional, usted dijo en muchas oportunidades que lo lógico hubiese sido que el Tribunal Constitucional fuera una sala más de la Suprema Corte de Justicia. Hoy en día, la Suprema Corte de Justicia para muchos casos no tiene la última palabra en materia de decisiones judiciales, ¿no? No tiene, como dice, el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, no está en posesión de la Suprema Corte, puede estar en posesión de la Corte Constitucional. ¿Cree usted que la decisión fue correcta todavía? No, para mí fue un embullo, como en el campo, de Leonel Fernández. Porque recuérdense que tanto Leonel Fernández como Reinaldo Paredes, Rafaelito Alburquerque, que eran los altos dirigentes, no solamente del partido, sino a nivel gubernamental, estaban de acuerdo con la sala. Y en la primera reforma, en la primera revisión que se hizo de la Constitución, se aprobó como una sala. Posteriormente, con el pacto de la corbata azul, fue que se cambió. Yo creo que sigo manteniendo la misma posición. Y más ahora que el Tribunal Constitucional está caminando un derrotero que me parece que no es el mejor. Que cede sus atribuciones, ¿no? Amparado en lo que ellos denominan la autonomía procesal. Es una tesis según la cual, bueno, cuando la ley no tiene claro una cosa o pura y simplemente lo omite o no dice nada, nosotros podemos hacerlo. Incluso está incursionando en materia que no es de la tradición de un tribunal constitucional, con lo que es más agravante, que todavía está sujeto a mucha discusión entre los constitucionalistas, cuando realmente las decisiones del Tribunal Constitucional tienen un carácter imperativo, cuando constituye un presidente constitucional, cuándo deben ser respetados y cuándo no. Porque no todas las decisiones, ni todo el contenido de las decisiones del Tribunal Constitucional tienen ese carácter vinculante para los demás poderes del Estado. Ahora, la verdad es que todas las cosas que se juzgan en los tribunales están directamente relacionadas con los derechos de las personas, ¿no? Y eso atañe a la Constitución de la República. De manera pues que yo creo que el Tribunal Constitucional le ha quitado atribuciones a la Suprema Corte de Justicia. No hay duda. Es más, yo todavía sigo creyendo, mi gran oposición a la creación del Tribunal Constitucional no era solamente el choque de trenes que se está produciendo a cada momento, sino posiblemente el egoísmo mío, que yo no quería que a la Corte Suprema de Justicia que yo presidía me le quitaran competencia, porque se quejaba de que una de las quejas que se hacía era de que se tardaba mucho en fallar los casos. Bueno, y ahora el Tribunal Constitucional tiene casos, pues yo no ejerzo
esa materia. Pues tengo conocimiento de casos que tiene 4 años y 5 años de asuntos de suma importancia para el país. Y no han sido fallados por el Tribunal Constitucional. ¿Y la experiencia, doctor, del Tribunal Superior Electoral? ¿Cómo usted la valora? Yo creo que ha sido buena. Incluso yo aplaudí la composición, la integración del Tribunal Superior Electoral. Como no es, como es una parte que se hizo público, nosotros, la oficina mía revisó el reglamento contencioso del Tribunal Superior Electoral. Yo creo que era necesario la separación de la parte administrativa que corresponde de la parte a la Junta contenciosa, Electoral, de la parte procesal. Yo creo que bien, si los usted, resultados sí si usted me lo permite, doctor, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final de nuestra entrevista de esta noche con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa. Bien, estamos de regreso con el doctor Jorge Subero Isa ya en la parte final del tema de esta noche. A muchos de nosotros, lo que nos interesa la historia y sabemos la importancia que ella tiene, ¿no?, para la vida de los pueblos, nos ha sorprendido mucho que usted no haya anunciado todavía la publicación de sus memorias, ¿no?, porque hay cosas muy importantes ahí. Lo primero que me pregunto es si usted añora la justicia, porque usted ahora la ve desde una perspectiva distinta, ¿no? No, yo no lo añoro en el sentido de que si puedo, si quisiera volver, yo la siento, o sea, me mortifica, todavía me duele, fueron 14 años y medio presidiendo la Suprema Corte con mucho contacto con los jueces, pero no puedo decir que tampoco me causó ningún trauma la forma abrupta, la forma abrupta e inesperada en que yo salí de la Suprema Corte de Justicia. La administración de justicia es un asunto muy complejo. Todo el mundo quiere que lo tengan ganancia de causa, nadie quiere perder. Pero confieso que no, que me siento bien como estoy. ¿Y la reforma? ¿Necesitamos otra reforma de la justicia? Ya no de la Constitución, sino de la justicia. Yo creo que no. Yo tengo mucha esperanza en las nuevas autoridades de la Suprema Corte de Justicia. Para nadie es un secreto que Luis Henry Molina tuvo conmigo 10 años dirigiendo la Escuela Nacional de la Magistratura. Sí. Es una persona que goza de todo mi aprecio, de toda mi consideración y sobre todas las cosas de lo que yo creo que va a introducir cambios de importancia sobre la independencia de los poderes, del Poder Judicial, la agilización de los procesos. Me pasa que los niveles de litigiosidad que hay en la República Dominicana, se requiere algún tipo de reforma, pero procesal. O sea, no es posible que todos los casos puedan llegar a la Suprema Corte de Justicia. Eso no es posible. O sea, hay quejas de abogados de que la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia tiene 18,000 y tantos expedientes sin fallar. ¡Wow! Pero no es culpa de los jueces, porque no hay posibilidad de que trabajando las 24 horas al día, porque no hay filtro. Entonces, como no hay filtro, todo el mundo quiere llegar a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, lamentablemente, hoy en día, los pleitos sabemos cuándo pueden iniciarse, pero nunca se sabe cuándo van a acabar. Porque después que usted termine la Suprema Corte de Justicia, tiene abierta la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Entonces, lo que diga el Tribunal Constitucional, en definitiva, se queda. Se han dado casos donde los tribunales, incluso las mismas, algunas salas de la Suprema Corte de Justicia, han desconocido los juzgados, los decididos por el Tribunal Constitucional. O sea, necesitamos una reforma, pero procesal. Reforma de fondo, yo creo que necesariamente el Procurador General de la República tiene que salir del Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo en aquella ocasión me opuse y lo discutí mucho con el presidente Leonel Fernández, pero él quería tener un voto favorable para la toma de decisiones. No, tiene 12, todo porque su voto vale por 2. Su Al voto ser parejo,
ahora vale también Hay por otro dos. más. Bueno, Y doctor, el tiempo sí. se nos agotó, le estamos muy agradecidos por la amabilidad de haber Gracias, aceptado Miguel. nuestra invitación. Gracias, don Héctor. Su presencia aquí ha sido hoy muy ilustrativa para mí y espero que para todos los amigos televidentes, de quienes nos despedimos esperando que estén nuevamente con nosotros mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.